Camilo de Francisco es un nombre muy reconocido en el mundo del caballo criollo colombiano, puesto que el granito de arena que ha contribuido ha sido nada más y nada menos que ser el primer exportador del caballo criollo colombiano a Puerto Rico y Estados Unidos. Su conocimiento y experiencia de líneas sanguíneas y de los procedimientos de transporte de equinos han sido de gran valor al desarrollo del gremio del caballo de paso. Recientemente, en las instalaciones del criadero San Isidro, Perfiles del Paso Fino tuvo el honor de entrevistar a Camilo de Francisco y conocer no solo sus inicios y sobre su época de mayor trabajo con el transporte del caballo criollo colombiano, sino también sobre sus más recientes contribuciones al gremio caballista. Aprender sobre el pasado siempre aporta a nuestra comprensión del presente, así es que aprendamos del señor Camilo de Francisco. Don Camilo, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con usted. Aquí una entrevista para Perfiles del Paso Fino y dar a conocer su historia. Gracias. Primero me alegra muchísimo conocerte, porque sé por mi hijo tus esfuerzos por hacer conocer el caballo de paso en Estados Unidos y bueno, en otras partes también. Por aquí estás invitada, llegaste aquí a este primer encuentro de caballo de paso fino que va a ser historia en el mundo de los caballos. Así es, sí, señor. Es lo que yo creo. Ya de tantos años que llevo yo, 55 años criando caballos, me emocioné ayer muchísimo viendo todo eso que se está haciendo y volviendo a recoger los pasos de mi padre y de uno, Sí. para mejorar la cría del caballo de paso y hacerlo más mundial, más conocido. Te comento, yo he hecho mucho esfuerzo por el caballo de paso. Desde mis comienzos de la vida, he tratado de que lo conocieran. En el año 69-70 empecé a llevar caballos a Puerto Rico. Allá se suponía por ellos que el caballo de paso era de Puerto Rico. No había en ninguna parte más. Y aquí en Colombia decíamos lo mismo. Caballo de paso colombiano. No había ni sino en Colombia. Allá decían que se habían hecho los caballos allá. Y aquí que decíamos lo mismo. Que el caballo había nacido y se había hecho aquí. Lo hemos enseñado por las topografías del terreno. Yo, a través de ese mundo, y mi inquietud, pues saber si eso era cierto o no era cierto. Estudiando, leyendo, encontré el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que se llamaba Don Quijote de la Mancha. España. No puedo decirle ahorita los siglos que tiene eso, pero sí puedo contarle que hay una parte del libro en que se monta un señor, según dice Miguel de Cervantes, en un caballo de palo. Y en ese caballo de palo va caminándolo y coge un paso, el caballo, que es tan suave que va caminando y no se derrama la copa que lleva de vino o de agua, no se derrama. Está describiendo lo que es el paso. Y allá lo llamaban paso llano. O sea, que ese caballo vino a Colombia, a República Dominicana primero, Puerto Rico, Cuba y Colombia. A base de selección, eso sí lo creo, cada uno de nosotros, de esos países, hizo lo que creía mejor de esos caballos que vinieron. Entonces Puerto Rico cogió sus caballos y los hizo a su acomodo de lo que ellos tenían. Y Colombia hizo lo mismo. Yo pienso que
nosotros con la topografía que tenemos en Colombia y las distancias que teníamos que recorrer, que no había el caballo, el carro, tenemos que montar un caballo resistente, fuerte, y que aguantara un día, 2 días, 3 días de caminatas. Ujú. Porque me acuerdo que mi papá venía, contado por él, de Guaté, son 130 kilómetros, 120, a Bogotá, a caballo. Estaba 2, 3 días. Mm. Tenía que tener un caballo muy bueno, Sí, claro. que aguantara todo eso. Yo iba a una finca que él tenía en Boyacá, Copper, Boyacá. Eran 7 horas a caballo de Carupa, de cercado a Guaté, a la finca. 7 horas a caballo. Yo era un chino así, Mm. de, ¿qué? 7, 10 años. Y me montaba papá y vamos a la finca. 7 horas a caballo. Eso demuestra que el caballo que nestíamos en ese tiempo era de mucha fortaleza. Sí. ¿Qué pasa después? Con los años, en el año 70, me fui para Puerto Rico a llevar unos caballos. Porque cuando yo llegué allá, ellos no creían que había caballos de paz en Colombia. Y yo llevé los caballos, entonces los puristas decían que eso no eran caballos de paz. Los dueños de caballos no los dejaban competir los caballos de ellos allá en la isla porque estaba prohibido. Ujú. Entonces pedían al gobierno que defendiera los El caballos. caballo de ellos. Con tantos problemas entre ir y venir de eso, se abrieron lo que se llamó una asociación de los abiertos, Mm. para que los caballos pudieran competir, los caballos colombianos. Después. ¿Qué pasó con los caballos abiertos? Pues que ya podían competir el que quisiera, Ujú. tanto los finos, los puristas, como los dueños de caballos y como nosotros, y salir a las pistas. Así se integró las asociaciones y yo en el año 84 me llevé e hice una exposición muy grande en Puerto Rico, donde llevé a Caperuza, a Contrapunto, a Bochica, a Caperucita, pero ya mundialmente. Es más, Capuchino fue, pero no estaba ya todavía en Estados Unidos. Sí. Él llegó en el 85 a Estados Unidos, que lo llevé yo. Capuchino fue a Puerto Rico a competir, ganando. Ujú. Eso es una pequeña historia, pero entre el año 84 de 70 al 84, exporté muchos caballos a Puerto Rico. Dentro de esos, la yegua Sardinata, creada por mí y del criadero de mi papá y mío. Le puse el caballo Lorenzo en Colombia y cuando los llevé en Puerto Rico, en el año 70, nació el caballo Leo. Ujú. Caballo Leo fue el primer caballo que nació en Puerto Rico, colombiano. Y ese formó una dinastía que fue extraordinaria y ganó competencias y bueno, y la gente perdió el miedo a criar los caballos colombianos. Se dieron cuenta de la bondad que tenía el caballo colombiano y qué aportó el caballo colombiano a sus caballos. En el 84 hubo caballos de allá, de Puerto Rico, muy buenos, de la isla, que ganaron también a los colombianos. Sí. Eso fue lo que fundó lo que es internacionalmente hoy día. Mientras tanto, ya Juan Ramón Figueroa, hijo de Cundá, un montador muy famoso Sí, señor. de Puerto Rico, que lo conocí yo allá, dijo, se había ido para Estados Unidos, había fundado su criadero, su finca. Eh,
empezó llevando caballos allá. Y de esos mismos que yo había llevado a Puerto Rico, crías de eso, y empezó a Estados Unidos necesitar caballos. Álvaro Iriarte fue un ahijado de mi papá, Sí. que le consiguió la visa para que se fuera a, ¿cómo se llama? Por allá, no me acuerdo ahorita el nombre, al norte, Carolina del Norte. Carolina del Norte. Sí, sí. Se fue para allá y entonces yo le empecé a llevar caballos. Y empezó ese hombre feliz con sus caballos colombianos. Empezó. Yo creo que fueron los primeros que empezamos a llevar caballos para ese lado. Y luego fue Jaime Mejía. No, Eduardo Tobón. Se trasladó también para allá. Que hicimos un negocio y se fue para, pues no sé, nos íbamos para Ocala, compramos una finca. Eduardo se trasladaba de Colombia para allá, porque era socio, pusimos plata entre 5 amigos, 2 de Puerto Rico, 3 de Colombia. Y él se organizó allá con Agustín Latorre. Pero yo les decía, mi negocio es criar y vender los caballos míos de Colombia para allá y llevarlos. El negocio aquí, si yo traigo los caballos, si le ponemos un precio, los vendemos y lo que sea del precio mío para arriba lo repartimos como socios. Pero yo seguía siendo el que manejaba las exportaciones y las compras de caballos en Colombia. Así se inició lo de Estados Unidos, con un ítem. Había la yegua Emperatriz, Sí. que Rafi Rivera la había conocido en Colombia, donde Fabio Ochoa. Sí, señor. Y entonces me dijo, Camilo, yo conocí, tú me llevaste allá, porque yo tenía la alquería Rocinante, diagonal de lo que eran las pesebreras Las Margaritas en Bogotá. Ya. Era a una cuadra, a 100 metros. Entonces fuimos con Rafi, allá conoció a la yegua Emperatriz, la negoció, pero para no me acuerdo el nombre de él, era un venezolano, un muchacho joven. Y yo se la vendí a ese muchacho. La llevé a Miami y Rafi Rivera se la compró a él y se quedó con la yegua. Hizo espectáculos, como en una competencia de polo, que arriba de Miami, él la bajó en un helicóptero, montado en la yegua. Porque ese era Rafi Rivera. Sí. Se montó en la yegua y bajó en el helicóptero y la bajaron así, a mostrarle lo que era el pase. Mansita la yegua, ¿no? Mansita, y bueno, y muy echado para adelante Rafi, porque Sí, también. la verdad que hay que reconocerlo. Después fuimos con Agustín Latorre en ese tiempo, ya estábamos allá en la finca de Ocala, International Paso Fino Horse Farm. Y ya estábamos importando y llevando caballos allá para vender. Y teníamos criadero allá. Y eso fue la sociedad entre los 5. No, no. Esto ya Ya eso se había vendido. Hicimos una sociedad, Agustín y yo. Okay. Yo había tenido el caballo, un hijo de contrapunto en la carreta, llamada Atahualpa, que era en compañía de los 5. Y lo llevé para allá, lo compró Benjamín León. Y se acabó la sociedad y vendimos la finca. ¿Quién la quedó la finca? La compró, sí. Ochoa, Juan David Ochoa. Y ahí empezó Juan David a montar su criadero y iba a llevarle los caballos, se los llevaba yo.
Decía mi señora que yo me la pasaba en aviones, entonces que tenía que salir al aeropuerto a llevarme otra pijama y otros pantalones porque pues, me bajaba y me subía al Cambio de avión otra maleta. vez, cambiaba de maleta. Me la pasaba viajando, pero llevando caballos y comprando y bueno, tuve muchos caballos. Tenía un criadero como de que 60 yeguas, 70 yeguas. ¿Cómo era en esa época el transporte de los caballos? Bueno, eh, como te dije yo, Colombia pues no tenían conocimiento de exportaciones. Eh, yo me puse a averiguar ya cuando el problema de lo de que me devolvieron esos caballos primeros de allá. Fui a Proexpo, hablé con ellos y nos pusimos a investigar cómo era. Fui en una empresa que es del gobierno, Satena, pero es de militar. Y entonces me fui en un avión Hércules y me dijeron, no señor, no le permitimos llegar en aviones de Fuerza Aérea, de militares, nada. Si quiere, tráigalos. Mire, camina le enseño. Estaba Rita Corer, era la que hacía con un señor Martínez, que eran los que manejaban la entrada de los caballos allá. Me dijeron, camine, le enseño, pues miramos. Entonces fui a un sitio, miré los guacales, tipo de guacales que se hacía, y me vine a Colombia. Me fui a una carpintería, a un sitio que yo conocía, y necesito que me hagan unos guacales para llevar los caballos. Esos guacales seguía haciéndolos, llevando los caballos, inicialmente los que yo exportaba, y ya las empresas de aviación empezaron a hacer sus guacales para llevar los caballos. Porque en realidad pues, había un buen movimiento de caballos. Y de verdad que subirlos allá, al principio era bien difícil. Esa primera exportación que yo hice a Puerto Rico, yo tengo por ahí unas fotografías y digo, oh, ¿cómo se fue así a subir? Porque eran unos guacales y subirse al avión en una mula de estas, 3 caballos, yo no teniendo los 3 caballos, para poderlos subir allá que se pegaban, se asustaban, pegaron un brinco así, y tal. Siempre se me cayó una vez una. Y otros era con una rampa así, ni para qué, es la peor. Pero eso sí en un comienzo, ya hoy día, pues son mejores guacales, tapados encima, bueno, se mueren de risa. Pero pues me costó mucho. Mucho. Pero así como ve, las empresas aprendieron, yo aprendí, ¿verdad? Hice las empresas Aerocosta, después la misma Bianca, finalmente hizo unos guacales y llevaba los caballos en la parte de abajo. Sí, encarga. Encarga. La experiencia vale. Sí. Y yo tenía que luchar mucho para que los caballos llegaran bien, no tuvieran problemas. Claro. A las exposiciones ya mundiales de Puerto Rico, de República Dominicana, de Colombia, llevaba los caballos, los traía. Pero cobraba. Viajando con él. Yo viajaba con él. Y los inyectaba yo y yo sabía cómo era. Resumen general, ves que he escrito libros hablando de todo, de lo que yo sé de caballos. Aprendí la práctica de la vida. Y ahora es bueno contar todo lo que ha pasado, porque Claro es que historia. sí. Claro Si que esto es sí. alguna cosa, como dicen, ¿por qué se llama historia? Porque es el recuento de la vida. Ahora, como te podría decir Marisa a ti, nadie más que yo lo puedo contar, porque yo soy el único que tengo los archivos, como lo tengo en esa revista. Tengo los folders de cada exportación que yo hice. Entonces he escrito un libro con Jaime Mejía Escobar. Eh, escribimos el libro El Caballo de Paso. Lo editaron tanto mi señora como la señora Jaime.
Sí. Y después lo amplié y lo mejoré en ciertas cosas de prácticas que se necesitaban y lo pasé a traducción en inglés y español. Y bueno, el otro libro que hizo la Federación de Caballos de Paso de Colombia, que dice la parte importante histórica de lo que es el caballo de paso en Colombia, de dónde salió, cómo vino. Todo eso lo puse y lo aporté en ese libro. Bueno, hasta ahí más o menos te puedo contar eso. Ahora he vuelto a escribir algunas cosas, historias, Y quiero hablar de esto en remembranzas. particular, don Camilo. Estamos hablando de El caballo que habla. Hace Sí, un momentico me lo mostró con los dibujos hechos por su hija. sí. Y este es un relato muy bonito que nos hizo emocionar ahorita a los dos. Para los que me oyen, y ojalá sea la juventud, lo lea, porque lo traté de hacer ameno, cuento simpático, del caballo. Eh, yo tuve mi caballo D'Artagnan en la finca, fue uno de los primeros caballos que yo quise mucho. Ese caballo, dije yo que no lo dejaba montar por nadie más, que yo me muriera o se muriera él. Pero cuando yo fui a llevar los primeros caballos a Puerto Rico, no tenía plata y ese caballo valía platica. Y dije, me toca sacrificarte, hijo. Nos fuimos para Cúcuta, a una exposición en Cúcuta. Compitió el caballo, fue campeón reservado. Y me salió un cliente de Venezuela a comprarlo. Y para mí se me apareció el mundo para poder llevar los caballos de Colombia a Puerto Rico, el negocio que se me estaba ampliando. Y dije, bueno, lo vendo, con mucho dolor en la vida. Se lo entregué al señor, el señor se lo dio a un muchacho que pasaba los caballos por el río a Venezuela, que era cerquita de la frontera. Sí. Y por la noche el caballo tenía mucho brío, él no pudo manejarlo, se estrelló contra un camión, Ay. el caballo cayó y se rompió una pata. Al otro día llegó el señor de Venezuela al hotel y me dijo, me contaron que el caballo, que nunca llegó, que se había accidentado un caballo, que tal. Dije, sí, señor, se accidentó en tal cosa, está el caballo en tal sitio. Y bueno, aquí está su plata, me pagó el caballo y nos fuimos allá donde estaba el caballo. Se lo entregué y le dije, bueno, ahí está el caballo. Sí, le pueden organizar ya, se salve el caballo, pues muy bueno. Dijo, bueno, de todas maneras yo me encargo del caballo, a ver. Se quedó él con el caballo ya, que a los 8 días, no sé qué, le cambiaron el yeso y se ¿Encangrenó? engangrenó la pierna y tuvo que sacrificarlo. Ese caballo fue mi vida. Sí. Y hace este año pasado, eh, encontré una revista que yo había escrito algún pedacito de lo que estabas diciendo que el caballo que habla. No la terminé nunca. Saqué este folletico o este cuentico, Sí. que es la verdad de lo que hice yo con el caballo de Artaña. Sí. Desde que nació, se crió, los cuidados que tuve, cómo lo consentía yo. La gente iba a las 3, 4 de la tarde, que era que yo montaba el caballo en las pesebreras. Es un cuento es del caballo contándole a otro caballo todo lo que le pasó y cómo lo cuidaban, qué le dieron, cómo lo amansaron, Sí. cómo lo tocaron para que no molestara, cómo, cómo se hizo. Y al final, como dicen el cuento, eh, sí, sí le daba susto montarlo. No, no me daba susto montarlo porque yo no quería. Pero él sí, me dice sí. Y después feliz porque todo el mundo lo aplaudía. Entonces yo también me ponía feliz, dice el Sí. caballo. Y Sí. entonces me llevó
a la feria en Bogotá, que no fue en Bogotá, fue allá en Cúcuta, donde ganó el caballo. Sí. Y ahí lo vendí. Es- Esa parte no la cuento porque Sí. ¿Qué edad tenía el caballo cuando lo vendió? por ahí como 9 años, 8, 9 años. Entonces, este es un relato que hace el caballo desde su punto de vista, todas las etapas que vive Correcto. con una persona Correcto. y la conexión que termina generándose, que fue la parte que me dio mucha emoción a mí porque lo relacioné a mi caballo, Sí. que ellos se vinculan a uno y terminan trabajando por uno y nosotros por ellos. Correcto. Me pareció muy bonito y hablábamos nosotros hace un ratico que es algo que hace falta para los niños hoy en día que están aprendiendo mucha equitación, pero tal vez falta un poquito de la emoción, del corazón del caballismo que hemos vivido otros, hemos tenido la fortuna de aprender esa conexión con un caballo. Sí, así es. Son etapas, cosas que pasan en la vida y se necesita eso. Yo me casé, mi señora, de caballos ni de animalitos, nada. Y de caballos menos. Finalmente, en este caballo, D'Artagnan, en una exposición ahí en la finca mía, y yo hice exposiciones de caballos, ahí, alguien dijo, bueno, si el caballo es que es muy bravo y no se deja montar sino de ti y que no sé qué. Que no, el caballo no es bravo. El caballo hay que saberlo llevar. Caballos de mucho brío, pero hay que saberlo llevar. Y bueno, y pues tan manso es y todo eso, que va a montar mi señora. Mi señora casi me saca los ojos. Claro. ¿Qué va a hacer? Me va a matar. Que no le va a hacer nada del caballo. Pues lo hizo con cariño por mí y pues, que no tenía más que hacer. Con gente de Puerto Rico y de todas partes allá mirando. La ayudé a subirse, venga para acá, haga esto, se subió en el caballo, le dio un par de vueltas al caballo, no hizo absolutamente nada extraño. Sí. Bájale. Esa es la vida. Por eso ese caballo hizo mi historia en la vida de los caballos. Es muy importante haber querido tanto un caballo. Claro que sí. Y tenerlo, este cuento, es la historia de ese. Sí, señor. Y por medio de este cuento expresó todo su amor por una vida completa alrededor del caballo. Y por eso es interesante, importante para ti que lo puedas publicar y ayudar a los muchachos que hoy día, tanto que hay el teléfono, a todas horas, cuando se pueden en una horita leer esto y de golpe ver que sí hay un mundo diferente, que se puede apreciar, se puede encariñar, puede ser uno, ellos mismos se van a, mira a tu hija, cogiendo el cariño por los caballos y después el problema es para quitárselo. Ah, no, eso sí, dígamelo a mí. Sí, sí, y realmente por eso fue que le hice hace un ratico el ofrecimiento. Me parece que esto hace mucha falta. Y la idea de traducirlo, la idea de grabarlo, para que los niños se acuerden un poquito, que no es solo la competencia, solo la cinta azul, sino también el hecho de tener esa relación con el caballo y recordar que es un deporte que nosotros practicamos con otro ser viviente, con otro genio, otro cerebro, otra actitud, otro todo. Es un mundo diferente. Totalmente. Y aprende uno a vivir en este siglo lleno de tecnologías, de cosas, cuando es tan suave y tan lindo como tocarlos, ver que ellos estornudan como nosotros, que hasta se ríen y muestran los dientes. Y juegan. Y juegan. Y hace falta con ellos. Necesitan ellos de nosotros y nosotros de ellos. Sí, señor. Yo tenía un caballo muy similar, por eso le digo que me dio emoción con ese cuento. Y de golpe estamos poniendo un puntico de arena en la vida de la gente, de los caballos y la nuestra. Tengo un potro, Alicante,
Se llama, tiene 7 meses, 8 meses. Negro, azabache. Ay, Dios. Lo estoy criando. Lo adoro. Esa es la vida, Dios. Marisa, créeme que es un placer haberte conocido y poderte contar todo esto, que es parte del mundo de los caballos y que a tus oyentes y admiradores o lo que me entiendan, que sí es una pasión y hay veces se vuelve muy arraigada en uno, pero yo creo que querer a nadie le ha hecho más. Y yo quiero este mundo, quiero un mundo de caballos, quiero el mundo. También las quiero a ellas, como a ti, porque es el mundo. Así nacimos y queremos seguir viviendo. Muchas gracias. Cuídate.